Te agradecemos por mirar el contenido del canal. Juan Pablo Lerman tiene un mensaje poderoso de parte de Dios. El link de la prédica completa se encuentra en el enlace. Ezequiel, capítulo número 17, versículos 5 al 10. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra del Señor. También tomó de la tierra una planta de semillero y la sembró en tierra fértil. La colocó junto a un río ancho donde podía crecer como un sauce. Allí echó raíces y creció hasta convertirse en una amplia vid, pero de poca altura. Sus ramas se extendieron hacia arriba en dirección al águila y sus raíces penetraron en el suelo. Se produjo ramas robustas y le salieron retoños. Pero luego llegó otra águila grande con alas anchas y cubierta de plumaje. Entonces la vid extendió las raíces y las ramas hacia esa águila para obtener agua. Aunque estaba plantada en buena tierra y tenía agua en abundancia para crecer y convertirse en una vid espléndida y producir hojas frondosas y frutos suculentos. Amén. El profeta Ezequiel es uno de los profetas que a mí más me llama la atención en la Biblia. Primero porque dice la palabra que fue tomado por Dios en medio del cautiverio a sus 30 años. Justo cuando era la hora de empezar a servir como sacerdote. El problema es que en ese momento ya no había templo para servir. Sin embargo, aunque no tenía el templo y estaba en el cautiverio, Dios había visto la consagración de Ezequiel y dijo: aunque estés allá, te voy a usar para que le des palabra a mi pueblo. Y lo llama, lo escoge. Pero era un muchacho de 30 años. Y ¿sabe qué es lo que más me llama la atención de Ezequiel? Que Dios le hablaba a través de visiones. Y eran visiones raras. Por ejemplo, dice que cuando lo tomó, lo lleva del pelo y se lo lleva a un lugar, por ejemplo, donde me hubiera agarrado a mí, me lo hubiera caído. Y hay una cantidad de mensajes que están así, puestos en visiones. Y este es uno de esos mensajes extraños, pero que tienen una verdad poderosa. Dice la palabra que aparece un águila. El águila toma una pequeña ramita de una vid, se la lleva, la planta junto a un río y aquella rama empieza a crecer. No era muy grande, pero estaba siendo frondosa. Ahora, dice la palabra del Señor que luego pasa otra águila. Diga conmigo, otra águila. Y cuando aquella vid ve la otra águila, dice la Biblia que desentierra sus raíces y le apunta a esa águila con sus raíces y con sus ramas. No cambies lo que Dios te dio. Escuche esta visión. Ya había sido plantada y establecida en un lugar. Ya tenía todo para crecer ahí. Pero algo novedoso apareció y aquella vid, en lugar de establecerse donde Dios la había puesto, se deja cautivar por algo nuevo. Y siempre me he preguntado algo, y es por qué lo que en algún momento amamos, lo que en algún momento Dios nos entregó con tanto sacrificio, con tanta oración, llega el punto que muchas personas lo desprecian y dicen: no quiero más, me cansé de este esposo, me cansé de esta esposa, me cansé de mi iglesia, me cansé del ministerio. Hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús: lo que Dios te dio no lo puedes soltar, no lo puedes cambiar. Alguien dígame amén si me está entendiendo en esta mañana. Pero la pregunta es esta: ¿por qué la gente cambia lo que Dios le da? Dejamos de valorar lo que Dios nos da. Por eso lo cambiamos. Porque lo que antes tenía valor, ahora ya no lo tiene. Lo que antes era importante, ahora ya no es importante para nosotros. Antes era importante orar, pero ahora para algunos ya no es importante. Antes era importante ir a la palabra, pero ahora pueden pasar días enteros sin que vayas a la palabra, pero horas enteras clavado en tus redes sociales. ¿Sabes por qué? Porque ahora lo importante ya no es tan importante para ti. Y cuando eso empieza a ocurrir, te vas a dar cuenta que lo que era valioso empieza a ocupar un segundo lugar en tu vida. ¿Por qué la gente deja de valorar? Pues mire, la gente deja de valorar cuando deja de agradecer.
Hay un principio espiritual precioso y se llama la gratitud. ¿Hace cuánto no le agradeces a esa esposa que Dios te dio? A ese esposo que Dios te dio. Pastor, ya no me aguanto a esta señora, estoy que se la devuelvo a mi suegra. A todos nos ha pasado, dígame amén. Yo también he querido regresar a mi esposa, a mi suegra, decirle, se la doy por garantía. Pero ¿saben? Cuando mengua la gratitud, crece la queja. Otra vez, cuando mengua la gratitud, crece la queja. Por eso la Biblia dice que cuando nosotros entramos por la presencia del Señor y por sus atrios, debemos hacerlo con agradecimiento, porque la gratitud te recuerda el valor de lo que alguien tiene. Hoy te voy a decir en el nombre de Jesús, vuelve a ser una persona agradecida. Vuelve a ir donde tu esposo y decirle, gracias por aguantarme, gracias por estar conmigo. Ve a tus hijos y diles, gracias por ser ese buen hijo que Dios me ha dado. Pastor, es que ese muchacho está terrible. Sé más agradecido. La gratitud hace que sintamos esa importancia en la vida. Pero hay gente que dice, pero yo ¿por qué voy a agradecer, pastor, si estoy pasando por momentos difíciles? Querido hermano, a veces la mejor escuela de la vida son los desiertos que Dios permite que nosotros vivamos. Sea agradecido en la abundancia, pero también sea agradecido en la escasez. Dios no tiene por qué darte lo que tú le estás pidiendo. Dios pagó en la cruz, es un precio de sangre para darnos salvación. Él no nos debe nada, nosotros le debemos todo a Él. Dígame amén si me está entendiendo.